Hoy te damos la bienvenida a Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Para tu vida. Quiero compartir contigo el camino a la bendición. El camino a la bendición. Nuestro Padre Dios quiere bendecirnos. Lo que hay en el corazón de nuestro Padre Dios desde la creación es amarnos, bendecirnos, ayudarnos. Y cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, es que comienzan los problemas. Y el mundo que tenemos es un mundo totalmente emproblemado. ¿Por qué? A causa de que el hombre le da la espalda a Dios y busca sus propios caminos para encontrar su felicidad, para encontrar paz, para disfrutar, pero equivocamos el camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice el sabio Salomón en Proverbios. Entonces, Jesucristo, el Padre Dios, ve la necesidad de enviar a su Hijo Jesús porque el hombre ha equivocado el camino. Porque el hombre por su propia iniciativa no puede encontrar el camino. Desde que Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, como queriendo decir no te necesitamos para vivir, ahí el camino se equivoca. Es un camino confuso, es un camino torpe, es un camino de problemas, es un camino de necedades. Y así vivimos el día de hoy. El ser humano en su propio orgullo plantea sus propias preferencias, sus propias opciones y vemos las consecuencias lamentables. Familias destrozadas, jóvenes envueltos en situaciones difíciles de drogas, de alcohol, hogares dispersos, diferencias entre padres e hijos. Este tiempo lo llamamos familias bendecidas. Porque lo que está en el corazón de Dios es bendecir las familias. Cuando Dios llama a Abraham y comienza el plan de salvación, su plan de salvación en la tierra, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces lo que hay en el corazón de Dios es que las familias sean bendecidas. Por eso este tiempo se llama familias bendecidas. Pero ¿cuál es el camino a la bendición? Jesucristo entonces viene para decir yo soy el camino, yo soy el camino. Así que Jesús nos plantea que Él, la persona de Jesús, es el camino para llegar al Padre y al llegar al Padre poder disfrutar de las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Vivimos en medio de mucha presión y las presiones financieras, las presiones sexuales, las presiones materiales, las presiones emocionales crean en nosotros mucha confusión y hacen que tú, por el desespero, por la ansiedad, por la insatisfacción, quieras buscar por tus propios medios lo que creas que te haga sentir bien, resolver tus crisis, tus angustias y tus problemas como mejor te parezca. Y ahí está el problema. Jesús nos ama, tiene misericordia de nosotros y Él dice yo soy el camino. ¿Cuál es el camino a la bendición? ¿Hay bendición de Dios para ti? Sí, pero hay un camino que tenemos que encontrar y que tenemos que seguir para que en nuestra casa haya bendición. Yo pregunto, ¿cuántos quieren bendición en sus hogares? ¿Cuántos quieren bendición en sus casas? ¿Cuántos quieren bendición en sus matrimonios? Acerque su familia allí, abrace a su esposa, cierre sus ojos y empiece a clamar: Señor, queremos que nos bendiga, necesitamos tu bendición. Padre, necesitamos tu bendición en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Si tienes una empresa, un negocio, dile: Señor, necesitamos tu bendición en esta empresa, en este negocio. Si tienes planes, metas, sueños, anhelos, que puedas decirle: Señor, necesitamos tu bendición en estos planes, Señor, tu guía, tu dirección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El camino entonces
es imitar. Si queremos llegar a la bendición, no es tanto qué puedo hacer, sino cómo debo ser. Yo cómo debo ser. La bendición no es algo que usted y yo estratégicamente podamos planear, si no somos como Jesús. Cuando entendemos que el camino a la bendición es ser como una persona, entonces nos vamos a librar de tanto estrés, nos vamos a librar de tanta ansiedad, nos vamos a librar de tanto desespero, nos vamos a librar de tantas presiones, de tantas palabras que vienen a tu corazón, a tus oídos, de rechazo, de señalamientos, de acusaciones, de juicio. Y tú te vas a enfocar en algo: Señor, quiero ser como tú, Jesús. Por lo menos el énfasis que tenía el apóstol Pablo era ese. Fue un hombre muy exitoso. Una de las personas más exitosas en la tierra fue Pablo. Con las limitaciones que tenía hace más de 2000 años, realizó viajes misioneros por Europa y por Asia. Estableció muchas iglesias cristianas en tiempo récord. Fue impresionante cómo en medio de la ideología grecorromana, este hombre fue tan exitoso. Ahora un hombre muy ungido por el Espíritu Santo. Un hombre que dio mucho fruto, que provocó un crecimiento de la iglesia tan impresionante. Un hombre totalmente exitoso. ¿Cómo lograr tener ese éxito? ¿Cómo lograr tener, con el talento que Dios te ha dado, con las capacidades que tú tienes, con los conocimientos que Dios te permite adquirir, con la capacitación profesional, académica que tú puedas tener, cómo poder brillar? Porque tener inteligencia, tener capacidad no es suficiente. Pablo tenía todos los pergaminos. Pablo, en su biografía, él dice: yo tengo el conocimiento, el PhD, el magíster que cualquiera quisiera tener. Yo soy ciudadano romano, El tipo era un duro. Pero él llegó a decir un día: más todo ese conocimiento comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, yo lo tengo por basura. Y tenía la humildad para reconocer que el éxito que él tenía no era debido a sus pergaminos y sus títulos, sino que él encontró a Jesús y que empezó a seguir a Jesús y que él estaba dispuesto a ser como Jesús. Por eso le dice a los Corintios, la iglesia más grande, más multitudinaria que llegó a tener Pablo en la ciudad de Corinto, les dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y creo que todos nuestros problemas se resuelven ahí. Problemas matrimoniales, conflictos matrimoniales se resuelven en la medida en que ambos busquen ser como Jesús. Podríamos resolver todos los problemas del mundo, el problema ambiental. Podríamos resolver los problemas financieros, podríamos resolver cualquier clase de crisis social, espiritual, si todo el mundo se pone esa consigna: yo quiero imitar a Jesús. Hoy en día vivimos en medio de ideologías, en medio de contradicciones del mundo impresionantes. Gente que dice que la vida es lo más importante, pero esos mismos que dicen que la vida es más importante hacen consignas de que el aborto debe permitirse sin ninguna restricción. Entonces, ¿la vida es importante o no es importante? Gente que dice que el libre desarrollo de la personalidad, es decir, que cada individuo tiene que tener una libertad, pero imponen una bandera con una ideología, imponiéndola en una ciudad, imponiéndola en una sociedad, imponiéndole ese libre desarrollo a cualquier ciudadano de Medellín y de Antioquia, cambiando la bandera de un departamento por una bandera de una ideología. Son contradicciones que hay en nuestra sociedad por la necedad del corazón humano sin Dios. Si todos imitáramos a Jesús, resolveríamos mucha crisis, mucho problema, mucha miseria, mucho conflicto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Efesios, el capítulo 4, estamos hablando del camino a la bendición. ¿Y cómo te parece que el camino a la bendición es ser como Jesús? Esa es la respuesta.
Efesios 4, versículo 13 al 16, el mismo apóstol Pablo le dice ahora a la iglesia que está en Éfeso: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el camino a la bendición. Cuando tú con tu esposa y con tus hijos se ponen esta meta, hasta que todos aquí en esta casa lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que no podemos conformarnos, que todos los días tenemos que asumir un desafío de ser como Jesús, de buscar esa estatura espiritual, de buscar esa medida, una mayor medida de la plenitud de Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Entonces todos tenemos que estimularnos unos a otros y dejarnos confrontar. Esta actitud que tengo realmente es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta decisión que estoy tomando con mi hijo realmente es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La manera como estoy planteando hacer este negocio, la manera como estoy administrando mis finanzas, en lo que estoy invirtiendo mi dinero. Millones de millones de millones en el mundo entero se invierten en el pecado. Millones de millones de millones se invierten en prostitución, en drogas, en alcohol, en juegos de azar. Millones de millones de millones, trayendo cada vez más ruina y despropósito a nuestra sociedad, a las familias, a nuestras futuras generaciones. Los jovencitos de hoy andan sin brújula, sin dirección. No saben ni siquiera tras qué andan, no saben ni siquiera tras qué van. Y entonces, lo que hay en el corazón de Dios de bendecir a las familias se pierde. Muchas familias se quedaron con las bendiciones almacenadas en las bodegas celestiales. Ustedes sabían que según Efesios capítulo 1 versículo 3, la Biblia dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición desde los lugares celestiales. Es decir, que todas las bendiciones ya están fabricadas. Obviamente que uno clama, Dios hace milagros, pero todo eso ya estaba fabricado, preparado. El amor de Dios es tan grande que ninguna persona que ha venido a esta tierra ha venido sin la bendición de Dios. Todos hemos venido con la bendición de Dios. Mira al que está a tu lado y dile: tú has venido a esta tierra con la bendición de Dios. Lo que pasa es que equivocamos el camino. Y muchas bendiciones con mucha tristeza se quedan almacenadas en las bodegas celestiales. Porque en nuestro libre albedrío Dios respeta la decisión que tú tomas. Si tú tomas el camino que es Jesús, esas bendiciones te alcanzarán. Esas bendiciones llegarán a ti. Pero si tú estimas que más bien prefieres otro camino, entonces Dios dice: ok, si tú prefieres otra cosa, pues ni modo. Todas esas bendiciones se quedan almacenadas en la bodega celestial. ¿Cuántos quieren que esas bodegas queden vacías? ¿Cuántos quieren llenarse de la bendición de Dios? Quiero que sepas que todas esas bendiciones son para ti en el nombre de Jesús. ¿Cuántos celebran eso? Así que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos conformarnos y en cualquier momento que notemos en nuestro hogar una fisura que no pertenece a la estatura, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Tenemos que exigirnos. Ese pensamiento no es del Señor. Esas palabras no son del Señor. Y a veces vas a tener que decirle a tu esposa o a tu esposo: amor, esa mirada no es del Señor. ¿Verdad?
esa mirada asesina. Esa mirada asesina no es del Señor, ¿verdad? Y tenemos que exigirnos a nosotros mismos que realmente esté la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es amor, Cristo es el perdón, Cristo es la misericordia, Cristo es la excelencia. Y ese es el camino a la bendición. Lo primero que uno debe hacer siempre es orar. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer? Orar. Siempre, ante toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar, orar. Tú no tendrás la tranquilidad de saber qué es de Dios y qué no es de Dios si tú no has orado primero. Estamos esperando muchas cosas. La pregunta es, ¿ya oraste? Ahora, qué importante es cuando tenemos la compañía de alguien para orar también. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo por algo que pidas en la tierra, será concedido en el cielo. Y entonces cuando te unes con tu esposa, amor, vamos a orar por esto. Cuando oras por tus hijos, cuando oras por tus negocios, cuando oras por tu carrera, cuando oras por tus proyectos, el poder de la oración es impresionante. Nada podrá reflejar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo sin oración. Porque entonces lo contrario de la oración es la carne, la carnalidad, nuestras propias pasiones. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Si nosotros queremos la bendición de Dios, no podemos ser niños espirituales. No podemos tener esa inmadurez espiritual. ¿Por qué? Vamos a ser, dice aquí, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces vamos a hacer un vaivén emocional. No. Muchas personas empiezan a creer en Cristo. Cuando viene el momento difícil, cuando viene la prueba, entonces allí se estancan, hasta allí llegan. Y déjame decirte que entonces hasta allí llega la bendición del Señor. Porque el camino es el Señor, es ser como Jesús. Si no, te vas a dejar llevar por estratagema de hombres, dice aquí. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cada día vamos a ver que las leyes de los países, muchas de ellas van a contradecir la Escritura y la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros en nuestro hogar tenemos que ser claros. Lo que nos debe guiar, lo que nos debe llevar a esa paz es, aquí estamos siguiendo la palabra de Dios. Por eso el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Hay que seguir la verdad en amor. Si nosotros desarrollamos esto y seguimos la verdad, que es la palabra de Dios, pero la manera de hacerlo es en amor. Hay gente que usa la palabra de Dios para herir a otros, para juzgar a otros, para condenar a otros. Eso no combina, no tiene razón. Ahora, el único juez es Dios. Lo que tenemos que hacer es seguir la verdad y en amor. Es importante nuestros hijos enseñarles la verdad, pero la manera de hacerlo es que ellos vean que es porque los amamos. En muchas cosas al mundo de hoy, a nuestros hijos hay que decirles no. Y posiblemente no les va a gustar. Pero papás, mamás que estamos aquí, vamos a tener que decir no muchas veces y pararnos en la raya. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Porque tenemos un mandamiento, queremos la bendición. Entonces, seamos como Jesús. Jesús dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, porque lo que es de más del maligno procede. Entonces nosotros no podemos ser tibios, nosotros tenemos que ser definidos en los principios, definidos en la palabra de Dios. Y luego dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Mire por favor y subraye esto en su Biblia. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
Esto es Cristo, la autoridad tuya es Cristo, Él es la cabeza, Él es el jefe, Él es el que manda. Y cada uno de nosotros tenemos que tener eso claro, porque a veces somos tan creídos que nosotros somos los que mandamos. Usted no se manda solo. Esposa, dígale a su esposo: mi amor, tú no te mandas solo. Atentamente, Jesús, no yo. ¿Qué es mi plata? ¿Qué es mi tiempo? ¿Qué es mi vida? Es mentira, eso es una mentira del diablo. Su vida es de Cristo, el tiempo es de Cristo, todo es del Señor. Todo. Los talentos que tú tienes, ¿los compraste en algún lado? Te los dio el Señor. Los dones, las capacidades, la vida que tienes, te la dio el Señor, el Creador. Entonces nosotros tenemos que entender que Él es la cabeza, pero Él quiere que haya un crecimiento. Pero ¿cómo podemos crecer? Podemos colocarnos metas. Tú estás pagando arriendo ahora, pero tú me pongo la meta de tener mi casa propia en el nombre de Jesús. Usted ahora anda en dos paticas, pero usted puede colocarse una meta. Señor, yo me pongo la meta de mi vehículo. Les digo, cuando yo no conocía a Jesús, mi autoestima estaba por el suelo. Yo creí que iba a ser pobre toda la vida. Yo vivía en las afueras de Cali, donde el viento da la vuelta, donde al diablo lo asustan. Y yo pensé que toda mi vida iba a ser pobre. Cuando conocí a Jesús y empecé a caminar con Jesucristo, empecé a soñar. Me enamoré de Dios. Un joven de 16 años enamorado de Dios, de la palabra, de mi vida devocional, de la iglesia. No me perdía la corrida de una silla en la iglesia. Iba hasta la reunión de damas. Los lunes era la reunión de damas. Un día el pastor me llevaba como 4 reuniones de damas sin fallar yo. Y el pastor me cogió aparte y me dijo: Alexis, mira, a esta reunión no tienes que venir. Solo es para las damas de la iglesia. Bueno, pastor, si usted lo dice. Desde ese día no volví a la reunión de damas. Pero cuando hay ese afán de conocer la palabra, de crecer, de querer adorar al Señor, tú vas creciendo, la verdad, en amor, vas creciendo en todo aquel. La cabeza es Cristo. Yo quiero pensar como tú, Jesús. Yo quiero ver las cosas que tú ves. Yo quiero verme como tú me ves. Yo quiero actuar como tú quieres que yo actúe, Señor. Por eso yo les digo, si un alcalde, si un gobernador, si un presidente implementa estos principios, resolvemos todos los problemas, hermano. Todo se resuelve. Luego dice el versículo 16: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese crecimiento es imposible sin la iglesia. El apóstol Pablo dice que si queremos ser como Jesús, tenemos que estar aquí unidos y tenemos que servir en la iglesia, y que cada uno tiene un don para servir en algo de la iglesia, y que todos podemos servir articulados, unidos como un cuerpo. Que todos los que están aquí sentados, después de que vayan a un encuentro, pueden empezar a servir, por ejemplo, en protocolo, como varios están acá. El anhelo nuestro es que cada persona que llegue a la iglesia, enseñarle a servir a Dios, enseñarle a amar a Dios, enseñarle a amar la iglesia, enseñarle que entienda lo importante que es la iglesia. Porque allí es donde nosotros empezamos a volvernos como Jesús. No religiosos, no seguir una religión, sino ser como Jesús. Pero el versículo 16 claramente habla de quien todo el cuerpo, y la palabra cuerpo significa la iglesia, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. No puede recibir crecimiento si no articula, si no está involucrado. Entonces el mensaje, si queremos ser como Jesús, tenemos que articular en la iglesia, tenemos que buscar nuestro lugar en la iglesia. Pastor, ¿dónde puedo servir?
Pastor, ¿qué puedo hacer? Bueno, cuéntame, ¿ya fuiste a un encuentro? No, llevo 4 veces asistiendo a la iglesia. Muy bien, ve a tus preencuentros, prepárate para ir a un encuentro. Allí comienza todo. Vas a tu encuentro, recibe liberación, sanidad, restauración. Un encuentro es lo más precioso que hay. Un encuentro es ser transformado totalmente, ser liberado de todas esas cadenas, que tu corazón se sana de tantas amarguras, de tanto dolor, que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Esa antigua persona se queda ya dentro de ese encuentro y sale una nueva persona llena de la unción del Espíritu Santo. Y ese es el punto de partida para seguir y crecer y ser como Jesús. Pastor, ¿qué más hago? Llegué de encuentro. Ven al taller de capacitación para servicio. Allí encontrarás que puedes servir. Primero, todos aquí en la iglesia servimos en protocolo. También hacemos equipos para servir en niños. Cada 8 días hay un equipo distinto. También te capacitamos y puedes servir en medios, en lo que es la parte audiovisual. También si tienes algún talento para la música, puedes empezar a prepararte para servir en la música. Puedes servir a los niños, puedes servir en esto, en lo otro, en estos equipos de trabajo. Y vas formando, y eso, la iglesia y el servicio van moldeando tu corazón, te van librando de tanta ansiedad, de tanto orgullo, de tanta arrogancia. Te hacen una persona sencilla, humilde, te hacen una persona sensible al Espíritu Santo. Empiezas a hablarle a otros de Jesús. Empiezas a querer que la iglesia crezca y se multiplique. Empiezas a evangelizar a otras personas. Ese es el camino de la bendición. Ese es. Hasta que no lo hagas de esa manera, has equivocado el camino. Puede que me digas: pastor, yo conozco al Señor hace 10 años, hace 20 años, pero tú no aplicas la palabra. Tú no tomas esto y lo aplicas. Te has vuelto una persona religiosa. Te has vuelto alguien religioso. Has equivocado el camino de la bendición. En Mateo capítulo 11, donde me quiero centrar, Mateo capítulo 11, en las palabras de Jesús. Entonces vamos a ver cómo es Jesús. Si el camino a la bendición es ser como Jesús, miremos en Mateo 11, 25 al 30, cómo es Jesús. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es el pasaje muy conocido donde Él va a hacer una invitación en el verso 28 a los que están trabajados y cargados, y le dice: vengan a mí, vengan a mí. Pero ¿cómo empieza este pasaje? Este pasaje nos da claridad de cuál es el camino a la bendición. Empieza por alabar al Padre. Jesús nos da un ejemplo. No estaba dentro de una sinagoga, no estaba dentro del templo de Salomón, pero estaba alabando al Padre. La respuesta de Jesús es alabar al Padre. La respuesta que nosotros debemos generar frente a la crisis, frente a lo que vivamos en el mundo, frente a cualquier situación, necesidad, éxito, conquista, alegría, aparente fracaso, es alabar al Padre. Me gusta mucho como está escrito aquí, que dice: respondiendo Jesús. Yo buscaba y decía: pero ¿respondiendo qué? ¿A quién? Y pude entender por el Espíritu que la respuesta, esa era siempre la respuesta de Jesús frente a cualquier situación que Él viviera en la tierra: alabar al Padre. Respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. El camino a la bendición comienza con alabanza. El camino para la bendición de tu casa, de tu empresa, de tu matrimonio, de tus hijos, comienza con alabanza. Una persona que se enfoca en la alabanza no tendrá su corazón en una cosa distinta. No habrá cabida a la queja. La alabanza es todo lo opuesto a la queja. Sinónimos de queja: amargura, murmuración,
rencor, rebeldía, resentimiento, ira, maledicencia. Pero cuando te enfocas en alabar al Padre, eso es lo más grande que hay. Dime cómo vas a comparar que tu alabanza a Dios compita con hablar mal de una persona. No tiene nada que ver. Alabar al Padre es lo más grande que puede hacer un ser humano en la tierra. Es lo más grande. Es lo más extraordinario. Cuando entrevistaban a los jugadores de Colombia que tienen alguna fe en su corazón por Dios, a pesar de la situación le daban la gloria a Dios. Y me gustaban esas respuestas. Entrevistaron al pequeño Jerry. Bueno, y esto y lo otro. Y no, bueno, si fue la voluntad de Dios, pues gloria a Dios, que la gloria sea para Dios. Siempre una palabra de alabanza. Siempre en tu boca tiene que haber una palabra de alabanza, de gratitud a Dios. La queja tiene que desaparecer. La queja te desvía. El pueblo de Israel se quejaba y se quedaron en el desierto y se murieron en el desierto por la queja. Deja de quejarte. Que viene una noticia triste, una noticia difícil. Yo sé que no es fácil, pero la respuesta es: alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Qué hizo Job? Perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, le dio una sarna horrible en todo el cuerpo, llagas supurando materia, el mosquero encima de él. Su esposa no aguantó la presión emocional, le dijo: maldice a Dios y muérete, una expresión muy fuerte. Job la exhorta, que es lo que le falta a mucho sacerdote del hogar, tener la autoridad espiritual para exhortar a la esposa cuando la esposa emocionalmente se desenfoque del reino. Y Job la exhorta y le dice: como cualquier mujer necia de este mundo has hablado. Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de Jehová. Bendito. Levante su mano derecha y diga: bendito sea el nombre del Señor. Levante su mano derecha y diga: bendito sea el nombre del Señor. Dígale: Señor, te bendigo en toda situación de mi vida. Te bendigo en la abundancia. Te bendigo en la escasez. Te bendigo en el éxito. Te bendigo en el aparente fracaso. Te bendigo en todo tiempo, en Cristo Jesús. Dele ese aplauso de alabanza a Jesús. Lo primero que debes hacer es alaba al Padre. Alábalo. Te alabo, Padre. La alabanza a Dios no dependía de todas esas críticas que le decían a Jesús: falso profeta, brujo, no sé qué y no sé cuántas. No dependía del rechazo, del feo que le hacían los demás. Él tenía una alabanza para el Padre. Él no le comía de cuento a la sociedad. Hoy en día mucho cristiano tibio que tiene miedo de mostrar su fe. Yo sé que este señor que bajó la bandera lo hizo de manera imprudente. Tal vez no fue lo más prudente, pero también ¿por qué la autoridad provoca a los ciudadanos de bien de esa forma? ¿Por qué permiten ese tipo de conductas y hacen que la gente se incite? Que la manera no fue correcta, está bien, pero allá deberíamos estar todas las iglesias cristianas en ese cerro orando y diciendo: no estamos de acuerdo con esto y rechazamos esto y ordenamos que esa bandera se baje, porque es un irrespeto a toda la sociedad. Y no comerle cuento a nadie, y eso es vivir para la gloria de Dios. Muestra tu fe, alaba al Padre. Jesús estaba en la calle: te alabo, Padre, orando en plena calle. Ore por los alimentos, que ahí está el jefe, es del que el que sea esté. Ahora si hay algún maldadoso, ore con los ojos abiertos para que no se le roben la carne.
Yo pagué la novatada en el ejército, apenas llevaba un año en la vida cristiana. En esa época, si salía uno de 15 o de 16, igual se iba para el ejército. Yo tenía 16 cuando me fui a prestar servicio militar. Estaba en mi luna de miel con el Señor, mi primer añito en la vida cristiana. Y la primera vez que oré, estaba en el batallón guardia presidencial, en la cafetería, me serví el almuerzo, me senté, cerré mis ojos y oré, Señor, ta, 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 ta. Cuando abro los ojos, la carne no estaba por ningún lado. Aprendí a orar, porque en ninguna parte de la Biblia dice que hay que cerrar los ojos para orar. Pero aprendí a orar. Yo creo que es mejor cerrar con los ojos cerrados, la verdad, hasta donde se pueda. Yo creo que es mejor orar con los ojos cerrados, hasta donde se pueda. Edita, por favor. Pero a veces hay que orar con los ojos abiertos. En el ejército aprendí a orar con los ojos abiertos y con el tenedor en la mano. Padre, en el no te doy gracias por estos alimentos, Señor Jesús. Ore. Ve un compañero triste en la empresa. Dígale, ahora en el almuerzo me gustaría orar por ti porque te veo muy triste. Eso es alabar al Padre. Publique su fe. Ese es el camino a la bendición. Este mundo necesita urgentemente que los hijos de Dios publiquen su fe. Urgente, es urgente. Por Dios, en el sur de Cali, en la clínica Valle del Lili, allá se abrió hace unos años una clínica para cambio de sexo de niños. ¿Qué es esa grosería, por Dios? ¿Qué es esa grosería? El mundo está perdido. Los hijos de Dios tenemos que publicar nuestra fe a gritos, a gran voz, pero también mostrarla en nuestra vida. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y luego habla de la revelación. Número 2, para ser como Jesús e ir camino a la bendición, buscar la revelación del Padre. La revelaste, la escondiste de los sabios del mundo y se la revelaste a los niños. Hay que tener un corazón sencillo, humilde, un corazón sincero, un corazón que reciba como los niños reciben, como los niños aprenden, sin tanta cucaracha en la cabeza, sin tanto argumento, sin tanto a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, pues a ver qué te dijera, no, tanta tontería, tanta bobada que tenemos los adultos. Y ser como un niño, Señor, si tú lo dices, yo lo recibo, yo lo creo y yo lo obedezco. Y que venga esa revelación. Hay una revelación de Dios para ti. Te la pierdes. Me la pierdo yo por mi orgullo. Dios me quiere hablar y yo hablando. Y yo inventándome mis cosas. Y es que a mí no me gusta así. ¿Quién le dijo que la palabra de Dios se tenía que acomodar a tus gustos? Estás equivocado. A veces no te va a gustar. A veces la palabra de Dios va a ser tremenda cachetada, tremenda bofetada, y la vas a tener que recibir. A veces la palabra va a ser de consuelo. A veces la palabra va a ser de que tengas fe. Como venga la palabra, yo la tengo que recibir. Es la revelación que necesito para mi vida. ¿Cómo tomamos decisiones? Tiene que ser por revelación de Dios. Si vas a tomar decisiones porque yo me siento así, porque yo me siento asá, porque esto y lo otro, porque no sé qué, porque yo me imagino, no. Así te mueva el piso, así sea difícil la decisión, así tengas que plantarte ahí, pero si la revelación de Dios que recibes te dice que lo debes hacer de esa manera se hace. ¿Sabes qué va a pasar? La bendición de Dios estará sobre ti y sobre tu casa en el nombre de Jesús. Número 3, verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Ser como Jesús. El camino a la bendición es buscar lo que agrade a Dios. Todo lo que no sea agradable a Dios no es para ti.
Todo lo que no sea agradable a Dios no es para ti. Vas a hacer un negocio, te la pintan muy bien, pero resulta que ese negocio tiene sus triquiñuelas. No es agradable a Dios. Paso. Y váyase rápido, váyase rápido, váyase ligero. Solo lo que agrade. Si esa relación sentimental no es del agrado de Dios, hasta aquí llegamos. Que usted va a llorar porque escuchó un supuesto salmista que decía: llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Mentira, mentira. Él enjugará toda lágrima, dice la Escritura. Pero si esa relación sentimental no es del agrado de Dios, se corta, se cancela. Usted no se va a morir de eso. Samuel estaba llorando y llorando y llorando por Saúl, porque Samuel se sentía responsable, que se sentía avergonzado. Y me boleteé ungiendo a ese tipo, hermano, uy, qué vergüenza. Y lloraba Saúl y lloraba, y Samuel, y lloraba Samuel y lloraba Samuel por Saúl. Y Dios le dice, se le salió el costeño. Ajá, ¿y tú qué? Ajá, ¿y entonces? ¿Y tú? Ven acá. ¿Por qué estás llorando si yo lo he desechado? Unge tu cuerno con aceite y ungirás al que yo te dijere. Yo tengo que buscar que a Dios le agrade. Él a veces nos va a regañar. ¿Qué haces llorando ahí? Si yo lo deseché, eso no es para ti. Esa no es mi voluntad, eso no es lo que yo quiero. Así que levántate y ve, y yo te voy a decir lo que yo quiero. Y tenemos que ser gente que busque agradar a Dios donde quiera que estemos, hermano. En cualquier lugar, porque allí va a estar la bendición. Cuando Dios se agrade de nosotros, vendrá su bendición sobre su pueblo, sobre ti, sobre tu casa. Luego dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo debo convertirme en la persona a la que el Hijo quiera revelarle al Padre. Yo debo convertirme en esa persona. ¿Cómo logro ser esa persona? Logro ser esa persona cuando no me conformo, cuando crezco en la fe, cuando vivo por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Logro ser esa persona cuando me involucro en el reino, cuando pienso en la iglesia, en mis pastores. Yo quiero que la iglesia crezca, y yo quiero que esto y lo otro, y que tengamos nuestro propio terreno, y que esto y lo otro, y que la iglesia se multiplique, y que esto, y que si Dios le ha mostrado a mi pastor ir a la asamblea departamental, entonces vamos con todo y tendremos diputado en el nombre de Jesús, y vamos a transformar esta ciudad, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Escúchame bien. Cuando tú eres esa clase de persona, entonces el Hijo te va a revelar al Padre. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos hace una invitación. Lo tenaz es que aún siendo hijos de Dios nos damos el lujo de rechazarla. No vuelvo a orar, no vuelvo a la iglesia, no siento servir a Dios. ¿Para qué me paro en protocolo? ¿Para qué hago esto? No lo siento en mi corazón. ¿Dónde está eso en la Biblia de no lo siento en mi corazón? ¿Dónde está en la Biblia que estoy cargado y por eso no he vuelto a servir a Dios? ¿Dónde está? Muéstremelo, por favor. Alguien que me muestre eso en la palabra de Dios. Eso es una grosería. Una grosería. A veces los cristianos estamos llenos de demasiada grosería. Muchas veces tenemos que santificarnos de tanta grosería. Venid a mí. Es la invitación que Él nos hace. ¿Y yo qué hago, Señor? Voy a ti. Pero ¿a dónde resultamos yendo muchas veces?
venid a mí, vengan a mí, vengan a escucharme, vengan a alabarme. Entonces, si yo quiero ir camino a la bendición, ¿dónde está el Señor? En su casa. ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia. Venid a mí. ¿Qué es venid a mí? Vengan a la iglesia, vengan a mi altar. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él edificó, estableció la iglesia para que le buscáramos. La iglesia no es una figura decorativa, la iglesia no es un hobby, la iglesia no está ahí por si las moscas. La iglesia está ahí para que le busquemos a Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia es el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Allí envía Jehová bendición. ¿Cuál es el camino a la bendición? Él dice: venid a mí, vengan a mí. ¿Y cómo tenemos que venir? Con alabanza, con danza, con gozo, con adoración, con exaltación, con ofrenda, con honra, con alegría, con un corazón abierto, para que la palabra de Dios venga a mí con arrepentimiento, con entrega, con adoración, con postración. Y habla de trabajados y cargados. Pero el contexto escritural no es la prueba, sino el pecado. El pecado por trabajo y carga. Y el Señor quiere que nosotros continuamente estemos dejando que nos asedia, como dice Hebreos capítulo 12, que nos despojemos del pecado que nos asedia y que corramos la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está la bendición. Jesús hizo muchos milagros el día de reposo y lo criticaban, pero Él es el reposo. Él es mi reposo. Usted y yo vivimos en el reposo de Dios. Aleluya. Abraza al que está a tu lado. Tú y yo vivimos en el reposo de Dios. Vivimos en el reposo de Dios. Abraza al que está a tu lado y dile: no te preocupes, no te preocupes. Mira, de tanta preocupación estás perdiendo el cabello. Abraza al que está a tu lado y no de tanta preocupación estás perdiendo los dientes. Abraza al que está a tu lado: de tanta preocupación, mira. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Descanse. Yo os haré descansar. Cuando te den la visa, vayas de tour a los Estados Unidos y nos mandes una postal, por el otro lado de la postal vas a decir: y Él nos hace descansar. ¿Nadie cree eso? Alabe a Dios. A ver, yo escucho. Te vas por tour a Europa, te vas a comer un bonais a Dubái. Allá no falta el paisa que venda bonais. Ahora dice que si nosotros vamos a seguir a Jesús, ahora miremoslo desde esta perspectiva. Hagámoslo lo que Él hace. Yo debo salir allá y decirle a la gente: vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Yo los llevo a la iglesia para que descansen. Ese es el camino a la bendición, ser como es Jesús. Y tenemos que traer a la iglesia la gente que está trabajada, la gente que está cargada, que está angustiada, que está emproblemada, que está en dificultad. Tenemos que traerlos a Jesús. Vengan, yo los invito para que descansen. Verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí tenemos otra ratificación de que el camino para la bendición es ser como Jesús, es aprender de Él. ¿De quién aprendemos? Tenemos que formar muy bien a nuestros hijos
en casa. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que el colegio nosotros se lo demos a nuestros hijos en la casa. Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal. La mayoría de los chicos se pierden en el colegio. Hasta donde se pueda, un papá o una mamá debe darle el colegio a sus hijos en la casa, hasta donde se pueda. Bueno, que el niño debe socializar. Bueno, está bien, la primaria. Pero qué bueno sería hasta donde se pueda, que cuando el muchacho vaya a empezar bachillerato, venga mi amor, yo se lo enseño aquí en la casa. Usted busca, usted investiga, usted busca la manera, porque eso existe. Homeschool, colegio en casa, eso existe. Y es el diseño más parecido a lo que está en la Escritura, porque es la responsabilidad de nosotros como padres. Y nosotros ahí empezar a sembrar principios de fe. Van al colegio, van a la universidad, nadie los mueve. Jesús dijo, aprendan de mí. Entonces yo les enseño a mis hijos que aprendan de Jesús. Y allá salen con cosas raras y esto, y que un profesor dijo que no sé qué, no, le resbala. Le resbala porque ellos conocen a Jesús. No los traman porque ellos conocen a Jesús. Van y ven de pronto que un compañero o una compañera con una moda toda estrafalaria, esto y lo otro, y que no... Tranquilos. Nada los mueve porque han aprendido de Jesús. Y estás formando a tus hijos para que sean como Jesús. Hay gente que de pronto se apasiona con esto y sí, pues, pastor, yo voy a hacerlo así. Y le pusieron a su hija Andrea Jesucita de Los Ángeles. No es necesario, esa parte no es necesaria. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Pero yo veo aquí algo importante. Llevar mi yugo, ¿sí?, es la obediencia a su palabra. Lleve mi yugo. Lo que le colocaban a un buey para arar la tierra era el yugo, para que el buey se enfocara y hiciera bien los surcos donde iba a caer la semilla. No podía torcerse porque había que empezar de nuevo. El yugo le hacía estar en el camino, hacer bien el surco. Y esa es la palabra. Esto dice tu palabra, voy por ella. Que eso que acá me dijeron esto, no importa. Esto es lo que dice la palabra. Yo voy por ella, porque esa palabra es la que te lleva a la bendición. Aprendan de mí. Y luego dice, soy manso y humilde de corazón. Yo no sé en qué momento, desde que yo conozco al Señor, he escuchado un refrán, y lo he escuchado incluso desde los púlpitos, y un día el Espíritu Santo me dijo, eso no es mío, que hay que ser mansos pero no mensos. Eso no, ¿dónde está eso en la Escritura? Por Dios, el que es manso, y Dios lo va a guardar. ¿Cuántas veces el pueblo no quiso apedrear a Moisés y aparecía la gloria de Dios? Y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Dios defiende a los mansos. Humilde para aceptar, para corregir. Si lo escribimos distinto, negando el texto, y decimos, si no llevan mi yugo sobre ustedes, si no aprenden de mí, y si no son mansos y humildes de corazón, no hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, viste la dinámica que usé aquí, otra vez. Si no llevas mi yugo sobre ti, si no aprendes de mí, y si no eres manso y humilde de corazón, no hallaréis descanso para tu alma. Entonces, ser como Jesús, sean imitadores de Cristo, así como yo soy como Jesús. Ese es el camino que te lleva a la bendición. Si no, te vas a enredar. Palabras contrarias a descanso: enredarse, problemas. ¿Qué otra cosa puede ser? Cargas. ¿Qué otra cosa puede ser? Complicaciones, estrés, pérdida, muerte.
¿Cierto que sí? ¿Queremos ese reposo de Dios para nuestras almas, para nuestra familia? Es sencillo, es el camino a la bendición, no hay otro camino. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que cuando caminamos con Él, no es en nuestras fuerzas. Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino para ayudarnos. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Ponte sobre tus pies un instante y abre tu Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Están allí? Efesios capítulo 5. Mira Pablo cómo insiste en este principio en todas sus cartas. Efesios capítulo 5 verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo, esta era la clave para él. Él insiste en todas sus cartas de que imitemos al Señor. Pablo, un hombre exitoso, un hombre con una unción impresionante, un hombre con un fruto poderosísimo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué vamos a copiar otros modelos que no son? ¿Por qué vamos a copiar modelos de inmoralidad? ¿Por qué vamos a copiar modelos de idolatría, de brujería, modelos raros, modelos extraños? Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Dónde surge el amor? Dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si yo voy a imitar a Jesús, si ese es el camino que me lleva a la bendición, aquí está muy claro. Mi ofrenda a Dios en olor fragante. Ahí nace el amor. Yo puedo decir que amo a Dios porque soy alguien que vengo al altar y lo honro y presento mi vida como ofrenda para que sea olor grato, un perfume de adoración, un perfume de alabanza. Te alabo, oh Padre. Mi vida es una vida de alabanza. Mi empresa es una empresa que alaba a Dios. Mi matrimonio es un matrimonio que alaba a Dios. Mis hijos alaban a Dios. Ese es el desafío para nosotros los padres. Acéptalo. Tal vez uno de tus hijos no esté alabando a Dios, pero tú vas a ser la influencia espiritual y vas a ver ese milagro. Y tus hijos, todos tus hijos van a alabar a Dios. Todos tus nietos van a alabar a Dios. Todos tus bisnietos van a alabar a Dios. Hay que ser abuelo para experimentarlo. No lo soy todavía, a su tiempo lo seré. A su tiempo seré abuelo de 8 nietos por la gracia de Dios. Y cuando vea a mi primer nieto, mi nieto mayor, Alexis II, en un altar de 2 años de edad, cantándole al Señor, me voy a derretir allí como una papilla. Ofrenda y sacrificio. ¿Todo por qué? Porque mi vida es una ofrenda para ti, Dios, de alabanza y de adoración. Cuando nosotros nos esforzamos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros pactos de fe, cuando Dios te diga, yo quiero que tú me honres de esta manera, no se lo niegues. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo, Dios mío, tu único. Y cuando fue Abraham a hacerlo, Dios le dijo, no lo hagas porque ahora conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste. No seamos gente que rehúse la honra, que rehúse lo que Dios nos diga. Sacrificio,
ofrenda, sacrificio agradable, en olor fragante para Dios. Padre, gracias, Señor. Allí donde estás, empieza a orar a Dios y dile: te alabo, oh Padre, te alabo. Ese es el camino a la bendición. Tal vez tú digas: pastor, pero no le faltó a su predicación enseñarnos algunas estrategias. Todo eso te lo va a revelar el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está, porque Él te guía a toda la verdad y te revelará las cosas que habrán de venir. Así que no te preocupes, que el Espíritu Santo te dirá estrategias específicas en cada cosa de tu vida. Pero yo te estoy enseñando a ser como Jesús. Las estrategias en sí no sirven para nada si tú no buscas ser como Jesús. Levanta tus brazos y empieza a adorar al Señor. Empieza a decir: te alabo, oh Padre, te alabo, Padre, te alabo, Padre, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Quiero ser como tú, quiero seguir tus pasos día a día. Llévame, quiero ser como tú, quiero oír tu voz. Llévame. Alabaré, te exaltaré, maravilloso Dios, maravilloso, y te alabaré, yo te adoraré y exaltaré, eres mi Rey. Que tus brazos se levanten. Que seamos esa generación distinta, que los hijos de Dios marquen la diferencia, que tú puedas salir de este lugar a decirle a los que están trabajados y cargados: vengan a mí, que yo los voy a llevar a la iglesia para que descansen, porque la iglesia es la casa del Padre y la gente tiene que venir a conocer al Padre. Él vino a edificar su iglesia para que la gente lo conociera a Él y viniera a alabar al Padre. Te alabo, Padre. Todo el mundo alabando al Señor. Enséñale a tus hijos a alabar a Dios. Enséñale a tus hijos que todos los demás vean en ti que eres un hombre de fe, una mujer de fe. Publica tu fe, declara tu fe, haz pública tu fe donde quiera que estés. No se trata de ser fanático, no se trata de ser religioso, pero se trata de mostrar al Señor, porque el mundo lo necesita. ¿De qué están aprendiendo por Dios? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo nuestras generaciones? ¿Qué aprenden por las redes sociales? ¿Qué aprenden? ¿Qué aprenden en las universidades? Y Jesús dice: aprendan de mí. La bendición, el camino a la bendición es ser como Jesús. Jesús dice: yo soy el camino. Levanta tus brazos y dile: enséñame a ser como tú. Enséñame a ser como tú, a caminar en la bendición, Señor, a caminar bajo bendición. Enséñame, Dios, a ser el Padre que tú quieres que yo sea. Enséñame a ser un hijo obediente, a alguien que ame tu casa, a alguien que te sirva. Que podamos entender que para eso está la iglesia, para que podamos crecer como cuerpo, que somos miembros de un cuerpo y que necesitamos seguir la verdad en amor, que no nos podemos conformar, que tenemos que estar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, un varón perfecto a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Tus decisiones tienen que ser decisiones de esa estatura. Tus palabras, las palabras que salen de tu boca, tienen que ser palabras de esa estatura. Donde tú trabajas, tú
Tu desempeño no debe ser cualquiera por cumplir para ganarte un sueldo. Tu desempeño tiene que ser a esa estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Tú debes ser un papá, un padre a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Un esposo a esa estatura, una esposa a esa estatura. Hijos deben honrar a sus padres a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Deben ser buenos estudiantes, esforzarse, capacitarse de la mejor manera, aprovechar la juventud para aprender de todo lo que puedan. Aprendan todo lo que esté al alcance y más. Esfuércense, pónganse metas agresivas. No importa qué difícil sea, que sea la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Somos realeza, somos un real sacerdocio, somos un pueblo santo de Dios para Él, para agradarlo a Él, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Que así sea tu evangelismo, tu predicación. Un día le daremos cuentas al Señor por el fruto de almas, porque Él nos dirá: yo te di mi gracia y te dije que eras un administrador de mi gracia. Muéstrame cuántas personas conocieron a través de ti mi palabra. A la estatura de la medida de la plenitud de Cristo vas a hacer la estrategia 1 por 21. Vas a ganar almas, vas a predicar el evangelio, vas a decirle a tu compañero de trabajo: te veo preocupado, ahora en el almuerzo me gustaría hacer una oración por ti. Háblale a tu familia, que toda tu familia, que tú le digas: todos tenemos que llegar a esta medida. Todos aquí vamos a ser como Jesús. Aún a los que no conocen a Jesús, diles así, inclúyelos, porque ellos van a ser ministrados. Cuando tú les digas de esta manera, ellos van a sentir que tú no los rechazas. Inclúyelos a todos. A ese esposo medio duro al evangelio, medio duro a la palabra, dile: mi amor, aquí en esta casa vamos a ser como Jesús, porque ese es el camino a la bendición. Ese es el camino a la bendición. Empieza a hacer los cambios que tengas que hacer. Empieza a modificar cosas que tengas que modificar. Empieza a orar más. Lo primero que un hijo de Dios debe hacer es orar. No esperes nada de Dios si no oras. No esperes que Dios haga algo específico en tu vida si no oras. Por eso en específico tenemos que llenar nuestro hogar de oración. Tenemos que llenar nuestra casa de más oración. Dile: Señor, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero oír tu voz. Enséñame. Guíame. Quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Jesús. Guíame. Enséñame. Y Padre, yo bendigo las familias aquí presentes. Hay muchas presiones. Hoy yo te libero de toda presión, iglesia. El diablo ha querido traer presión a tu vida para que dejes de buscar al Señor, para que dejes de orar, para que dejes de creer, para que dejes de ofrendar y diezmar. Yo reprendo toda presión del diablo sobre ti. Has venido a esta casa a ser liberado, y ahora en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, yo te libero de toda opresión satánica. Yo libero tu hogar, tus hijos, de toda opresión diabólica. Ahora en el nombre de Jesús, yo reprendo toda obra de las tinieblas, todo engaño del diablo, toda adicción a drogas, alcohol, inmoralidad sexual. Yo reprendo toda tiniebla en tu corazón, en tu mente, toda atadura en el nombre de Jesús. Yo te libero por el poder de la sangre de Jesús. Todo espíritu inmundo de ruina, de miseria, lo echo fuera de tu vida, de tu casa, ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, yo reprendo ahora toda enfermedad, toda maldición, todo conjuro, toda brujería, hechicería. Yo reprendo ahora mismo toda obra de maldad.
Y declaro que tú eres libre por la sangre de Jesús, libre para adorar, libre para servir al Señor, libre para amarlo, libre para alabarlo. Diga: te alabo, Padre, te alabo, Dios, te alabo, Padre. Levante su voz, diga: te alabo, Dios, te alabo, oh Padre, te alabo, Señor. Yo y mi casa te alabamos en nuestra casa. En la mañana te alabamos, al mediodía te alabamos, en la noche te alabamos, con nuestras vidas te alabamos, con nuestros trabajos te alabamos, con nuestros talentos te alabamos, con todo lo que somos te alabamos, Dios, te alabamos con todas nuestras fuerzas. Levanta fuerte ese aplauso de alabanza para Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Apláudale con todas sus fuerzas, con todo su amor. Él te lleva rumbo a la bendición. Hay bendición para ti, hay bendición para tu casa. Si lo crees, di amén. Hay bendición para ti, hay bendición para tu matrimonio, hay bendición para tus negocios. No importa cuán imposible, no importa cuán difícil, no importa la prueba en la que estés, no importa el desierto que estés atravesando, finalmente verás la bendición de Dios sobre ti, sobre tu casa. Aleluya. Toma tu lugar un instante. Te invito a preparar tus 10